Bienvenidos a Spirit Almanac y a este nuevo capítulo que tenía muchas ganas de presentaros y de ofrecer, porque tengo como una invitada especial a Carmen Valencia. Llevo persiguiéndola un tiempo para que nos hable del tendón, que es su área de especialización, es fisioterapeuta, entonces nos va a hablar no solamente del tendón, sino de mucho más allá del tendón y otros tejidos, pero también con un enfoque especial al principio de la entrevista, aunque os animo a que os quedéis hasta el final, porque hablaremos de otras cosas del mundillo yogi, típico de lesiones, molestias y demás, pero sí que vamos a empezar con un enfoque especial en Yin Yoga, ya que Yin Yoga nos presenta como esa relación especial con los tendones. Pero lo primero vamos a presentar a Carmen. Bienvenida, Carmen. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Tamara. Pues nada, me presento un poquito. Soy Carmen Valencia, soy fisioterapeuta y llevo 20 años trabajando en Madrid y compaginando un poco tanto la actividad asistencial en clínica privada como ligada al mundo del deporte y con la docencia, dando clases sobre justo el tendón. Y la verdad es que me considero súper afortunada porque considero que tengo la profesión mejor del mundo. Y viendo hacia dónde vamos con la inteligencia artificial, con todos los cambios y con todo el distanciamiento social, poder tener un trabajo en el que acompañas a alguien en un proceso como es una lesión y estás a su lado y tienes ese sostén, me parece que soy la persona más afortunada del mundo. Luego también das clase en la universidad, ¿no? Sí. Sobre el tendón, de máster, clases de máster. Sí, estoy en varios máster, normalmente de fisioterapia deportiva, donde doy el módulo de tendinopatías, donde le explico a los fisioterapeutas cómo hacer el manejo de las tendinopatías, porque es un mundo que muchas veces no se comprende bien y se ha maltratado mucho, porque hemos caído en una tendencia donde buscamos el cortoplacismo y la resolución inmediata, y el tendón es un tejido que precisamente necesita fuego lento, necesita que vayamos despacio, que vayamos con cariño y que entendamos muy bien en qué punto del proceso está el tendón en cada momento. Y si no entendemos eso y solo queremos que se calle y que no duela, lo que hacemos es patadón para adelante y al final acaba llegando. Y de hecho hay una estadística que me da muchísima pena, y es que en alto rendimiento casi el 50% de los atletas se retiran por una tendinopatía. Con lo cual, por una tendinopatía que no se consigue resolver, que sigue dando lesiones, que sigue dando dolor, incluso 10 años después, porque no se hace bien el tratamiento. Y se ha dejado ahí como en el olvido, ¿no? Como ignorando. Bueno, el problema es que yo le doy una analgesia, el tendón se calla porque dice, bueno, vale, pues ya está, me aguanto, pero vuelve a salir. Y es una lesión a largo plazo, ¿no? O sea, como una recuperación lenta, digamos. Claro, el problema es que es una recuperación donde no hay atajos y donde no puedes perderlo de vista. Es un poco parecido a como cuando la gente te dice, no, es que estoy a dieta, y entonces estoy a dieta durante 3 meses y luego ya como lo que quiera. Si tú vuelves a repetir aquello que te ha llevado a un punto, es comprensible entender que vas a volver al mismo. Entonces, si tú haces una serie de acciones para evitar una lesión y luego vuelves a hacer lo mismo que te llevó a ella, vas a volver a la misma. Entonces, igual que en la dieta tenemos que cambiar el modo de relacionarnos con la comida, en las tendinopatías tenemos que cambiar la forma de relacionarnos con el cuerpo y de sacar rendimiento de nuestro cuerpo. Y eso, si no lo entendemos, hay veces que en el alto rendimiento no queda más remedio porque la técnica es la técnica y la optimización del último segundo hay que buscarla y no se busca salud. Entonces dices, bueno, pues hemos aceptado que no buscamos salud y que el cuerpo llegue hasta donde llegue. Y solo los más fuertes genéticamente seleccionados son los que llegarán. Pero cuando te alejas de eso y vas a salud, ahí hay que un poco parar y decir, a ver, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos buscando salud o no? Ya. Luego también tienes una clínica de fisioterapia, pero eso lo vamos a dejar ahí como en secreto. O sea, están las agendas a tope, pero si alguien tiene una molestia de tendón y dice necesito que me vea Carmen porque ya no he conseguido con lo que tengo a mano, pueden encontrarte ahí, ¿no? No, sí, yo estoy encantada. Y de hecho, a mí una de las cosas que más me gustan del tendón es que se trata de enseñar. Y se trata de que tú cojas el manejo y tú cojas el tendón, el control de tu tendón. Y una vez que tú lo entiendes,
se basa en la autoeficacia, tú tienes que aprender a gestionarlo, ya no necesitas un acompañamiento, no es cuestión de hacer 1000 sesiones, es cuestión de hacer muchas veces 2, 3, para entenderlo bien, para saber gestionarlo y a partir de ahí hacerlo en casa, o sea, ya está. Que eso es lo bueno, ¿no? Como la independencia también, que no tenga que estar todo el O rato sea, en la... y a día de hoy es lo que estamos buscando, o sea, no podemos pretender que los tratamientos se basen en un tercero. No. La vida no funciona así. Sí, O sea, tenemos que tener nosotros el poder sobre nuestro cuerpo. Sí que es verdad que cuando la responsabilidad es nuestra, también cuando no lo hacemos bien, también es nuestra la responsabilidad. Entonces muchas veces es más fácil dejar la responsabilidad fuera y pensar de yo puedo hacer lo que quiera, puedo hacerlo mal, que luego venga el de fuera y me lo arregle. Entonces yo soy bastante contraria a eso, creo que nos tenemos que responsabilizar de nuestras acciones y de nuestras consecuencias, ¿no? Y hay un dicho que me gusta mucho que dice que la libertad es la capacidad de asumir las consecuencias de nuestras decisiones. Entonces considero en la libertad individual de que cada uno tiene que poder asumir, es decir, si tú decides hacer esto, la consecuencia es esto, no pasa nada, pero asúmela. Entonces yo soy más de vamos a dejar de fregar el suelo y vamos a mirar la gotera, que hay que arreglarlo de arriba, no tanto ven cada semana a que freguemos el suelo. Sí, sí, que cada uno se responsabilice y tenga las herramientas para, Eso es. para lidiar con su cuerpo, ¿no? Entender su Eso cuerpo es. y darle un poco lo que necesita. Entonces, ¿vamos a la parte de Yin Yoga? ¿Te Venga, apetece? me apetece. Pues Yin Yoga es una formación que yo he dado durante muchos años, es un estilo de yoga que he impartido también en clases durante mucho tiempo, es una práctica que me encanta y claro, como estoy tan metida en el mundo del Yin Yoga, ¿no? Y he enseñado en las formaciones y me he formado con los dos, con el padre del Yin Yoga y luego con también Bernie Clark, el padre es Paul Grill y luego también con Bernie Clark. Tiene distintos beneficios, ¿no? Tiene beneficios a nivel físico, tiene beneficios a nivel energético, que eso ya también hablaremos en un podcast, si se sostienen o no a día de hoy. Y luego tienen beneficios para el sistema nervioso, que para mí es la clave y es en lo que he centrado una nueva formación que se llama BSMT Calma, que son estos principios de una práctica lenta, pero enfocadas a trabajar el sistema nervioso. Porque el aspecto físico, de beneficios físicos, es verdad que ya no se sostienen. Lo he ido viendo poco a poco y también comentando contigo, es como todo esto que defiende la práctica de Yin Yoga, que ejercen los tejidos, no se sostiene. Vamos a ver qué cosas son esas, porque Yin Yoga dice afectar al sistema conectivo, pero yo creo que lo primero, ¿no? Porque sistema conectivo, sistema fascial, son palabras que están todo el rato y en el mundillo yogi no paran de repetirse, de comentarse, pero un poco si nos puedes explicar qué son estas dos cosas. Vale, para que nos hagamos una idea, el sistema conectivo es prácticamente todo en el cuerpo, todo lo que está conectado entre ello. Entonces es como si tú haces la compra y las cosas las metes en una bolsa y luego las compartimentalizas en otra y vas usando cosas para unir, para separar. Entonces nosotros en nuestro cuerpo vamos a tener los huesos, los músculos, los nervios y pensamos que cada cosa es una pieza individual. Pero si eso nos pusiéramos de lado, todos los órganos se caerían de un lado, si nos pusiéramos de pie se caerían hacia abajo. Para que eso no pase, lo que nos han hecho en el cuerpo es como ponernos como una espuma de relleno que hace que todo esté como adherido y todo esté en su sitio y nada se mueva, ¿vale? Si yo tiro de tu piel, no se viene solo la piel, se vienen todos los tejidos, está todo compactado. Entonces, esa unión de todos nuestros tejidos se da gracias al tejido conectivo y según a qué estructura envuelva, de manera específica, se va a llamar de una manera. Entonces, por ejemplo, en el músculo, una forma que tiene el músculo de tener más fuerza es que le han puesto una envoltura inelástica que es como una especie de faja. Si tu músculo va a hacer fuerza pero le pones una faja, consigue desarrollar mucha más fuerza vertical porque no se ensancha más y eso va a hacer que ahorremos energía. Entonces, los músculos, según en qué zona esté, van a tener una fascia que va a ser más gruesa, va a ser más débil, pero es como si mirásemos, la fascia sería como un poco la envoltura del salchichón, ¿vale? Del fuet, que si tú mirases cuando fabrican el fuet, van a coger una tripa, lo van a ir rellenando, lo compactan y lo que hace que se quede con esa forma es que la tripa no da más de sí, si no se herniaría. Entonces, esa envoltura hace que el músculo gane eficacia. Entonces, la gente confunde el tejido conectivo en sí con la fascia. Es como, bueno, pero si es que una cosa es parte de la otra. Entonces, todo lo que va envolviendo a todos los órganos es tejido conectivo.
Y luego el sistema facial. El sistema facial sería todas las envolturas que van envolviendo a todos los músculos, que se van uniendo a unas a otras, ¿vale? Porque es que los músculos, terminas un músculo, empiezas con otro y es como si fuese un hilo con el que he ido envolviendo todo, pero todo es parte de lo mismo. Que es miofascia, ¿no? ¿La fascia muscular no es miofascia? No. Bueno, la fascia es que llega un momento en que la capa más íntima de la fascia ya casi se está convirtiendo en músculo. Por eso le llaman al sistema miofascial, pero es que la fascia es lo que envuelve al músculo. Sí. Vale. Y tendones, aunque luego hablemos más de ellos, ¿dónde los ubicamos aquí en tejido conectivo, sistema facial? Vale, dentro de los órganos, de las estructuras del cuerpo, que la gente viene a confundir, hay muchas veces confusión entre lo que es un ligamento y lo que es un tendón, ¿vale? Entonces, un ligamento, para asemejarlo de manera sencilla, sería, si tú te imaginas los zapatos y le pones unos cordones, esos serían los ligamentos. Es decir, yo tengo una estructura que tiene una longitud determinada que evita que mi zapato se salga de su sitio, ¿vale? Es decir, yo tengo los huesos unidos entre sí y tengo unos ligamentos que me ponen los límites de hasta dónde llega. En la articulación. En la articulación. Se llama articulación a la unión de dos huesos que llegan desde un límite hasta el otro. Y ahora me van a poner unos ligamentos para que no se vaya más allá de donde es la zona sana. Y el músculo es lo que va a mover a estos dos huesos, ¿vale? Imagínate, yo pongo una madera aquí, las uno y va a hacer este gesto, ¿vale? Como una L que abre y cierra. Pues si yo pongo un muelle entre los dos brazos de la L que permite que la L se abra y se cierra, eso sería el músculo. Y el ligamento sería lo que impide que los dos brazos de la L se separen. Y el tendón es el final del muelle, ¿vale? Con lo cual, por así decirlo, el tendón es el final del músculo y es lo que más se asemeja a un músculo, pero la diferencia que hay es que la parte muscular es la parte más muelle, es la parte contráctil, y el tendón es simplemente lo que transmite la fuerza, ya no se contrae, es inelástico. Entonces es el transmisor de la fuerza. Entonces, como la unión del músculo al hueso. Eso es la transición. Exactamente, tú cuando tienes un muelle vas a tener un muelle y cuando lo enganchas a los sitios hay un final que es recto. Ese trocito recto se encarga de transmitir la fuerza que el muelle genera cada vez que se abre y se cierra. Pero yo no puedo enganchar directamente con el tramo que es muelle, porque entonces ahí no tendría forma de poder meterlo bien para que se una, ¿vale? Entonces esa transición entre hueso y músculo es el tendón. Y hay una parte que ahí es súper importante y es que la gente piensa que el cuerpo es como todo un estático y en cambio todo el mundo entiende que si yo no hago ejercicio nunca y de repente levanto pesas, a lo mejor solo soy capaz de levantar 10 kilos. Pero si yo empiezo a entrenar, mi músculo se empieza a hacer más fuerte, empieza a tener más fibras musculares y soy capaz de desarrollar más fuerza. ¿Por qué? Porque hay fibras que van muriendo y dice, uy, necesitamos más fuertes. El cerebro va a decir, necesitamos más fibras. Me va a ir poniendo cada vez más fibras para adaptarse a lo que pasa, fibras musculares. Como el tendón es el final del músculo, el tendón va a hacer lo mismo. También va a ir muriendo las fibras que tienen menos fuerza y me van a ir poniendo fibras que aguantan más. Con lo cual, yo siempre tengo que tener un músculo que tenga la misma fuerza que la que soporta el tendón. ¿Cuál es la diferencia? Que la velocidad a la que se adapta el músculo es mucho más rápida a la que se adapta el tendón. Está más vascularizado también, ¿no? Claro, es un tejido rosa, ¿vale? Mientras que el tendón es un tejido blanco. Yo ahí siempre se lo explico a los alumnos y les digo, esto es muy fácil. Si tú tienes una herida en la mucosa, respecto a un hueso roto, ¿cuánto tarda en unir una herida en la mucosa respecto a un hueso roto? Un hueso tarda, estamos hablando de semanas, y la mucosa, hablamos de horas, días. Sí. ¿Por qué? Porque cuanta más sangre tenga en un tejido, más rápido son todos sus procesos. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo bajo el mismo gesto a un tendón que es blanco y a un músculo que es rojo. Entonces, el músculo es capaz de subir en fuerza mucho más rápido y al tendón es como que todavía no le ha dado tiempo. Y ahí muchas veces vienen lesiones de que has hecho una subida donde no ha habido una progresión suficientemente lenta para que al tendón le dé tiempo a adaptarse. Entonces, paso de, como el músculo aguantaba, yo tiro, pero luego salta la lesión por el tendón. Y ese es uno de los problemas, que
no le damos tiempo a los tendones de adaptación. ¿Esa es la muerte del tendón? No le damos tiempo. Y para mí, yo soy muy de ejemplos y en eso yo se lo digo siempre. Si una mamá va andando con una niña pequeña y tienen que llegar andando a un sitio, ¿cuál es la velocidad máxima a la que pueden ir? ¿A la velocidad de la madre o a la velocidad de la niña? A la niña. Pues el tendón es la niña. Y la madre puede ir mucho más rápida, pero es que tiene que ir unida a la niña, con lo cual la velocidad de la niña es la que marca los tiempos. Y ahí está el secreto de los tendones. Te sigo comentando. Entonces, la fascia, dentro del Yin Yoga otra vez, la fascia se considera en Yin Yoga un tejido Yin, por eso se llama Yin Yoga, porque es un tejido profundo, porque lo Yin es como lo profundo. Bueno, entonces se dice que responde muy bien al estrés tipo Yin. ¿Cómo es el estrés Yin que encontramos en las clases de Yin Yoga? Pues estático y prolongado, o sea, es como el músculo pasivo, muy quietos, no es en movimiento, y prolongado, o sea, de 3 minutos en adelante. Lo que se dice que ayuda a reorganizar la fascia y hace que se genere más larga y más gruesa. Por ejemplo, estar en una postura de Yin Yoga como oruga o Paschimottanasana para los que no hacen Yin Yoga durante 20 minutos, por ejemplo, alargará tus abductores por el efecto del estrés en las bolsas fasciales. Esta es una frase de Bernie Clark, uno de los defensores y practicantes de Yin Yoga, ¿no? Grandes profesores de Yin Yoga o especialista en Yin Yoga. ¿Qué opinas tú de esto? A ver, si tú estás durante más de 3 minutos, incluso más de 1 minuto, en una posición de estiramiento, siempre se va a dar una elongación de las fibras. La diferencia que va a pasar es el cerebro tiene que gestionar unos órganos. Si no sabe cómo gestionar un órgano más largo, te lo va a quitar. Porque si tú en tu día a día tienes que hacer un trabajo donde todo el día tuvieses que abrir las piernas, va a decir, oye, esto me hace falta. Si lo usas, te lo mantengo. Pero en el momento en que no lo usas, es un trasto que me estorba, ¿vale? Entonces, no sé manejar algo que no uso. Entonces, sí, puedes producir una elongación, vale, pero si luego en tu día a día no lo usas, no lo sabes implementar en tu vida. Es como si yo de repente te pongo un tercer brazo y dices, pues es que no sé usarlo, no sé moverlo, ¿para qué lo quiero? Pues el cerebro te lo va a quitar. Dices, no, es que me han dicho que puede ser muy útil. No sabes usarlo. Entonces, que se da como un alargamiento puntual, ¿no? Sales de tu clase de que Yin va a volver otra vez a retrocederse. con un alargamiento que luego, después de descansar por la noche, ¿no? Al día siguiente Cuando a las 24 horas es como no lo estamos usando, el músculo va a ajustar el tono y va a volver a su longitud cómoda, ¿vale? Es más, la fascia vive permanentemente adaptándose. Es la envoltura del músculo. Si tú te pones más fuerte, como la envoltura también va a acabar dándose de sí. Pero es que si tú adelgazas también, si tú te debilitas, también se va a hacer más fina. Es como la piel, es exactamente igual que la piel. Si tú engordas, tu piel engorda y crece. Y si adelgazas, vuelve a retraerse. Entonces, tú me dices, es que si estoy estirando la muñeca así durante 20 minutos, ¿esta piel me va a crecer? No, luego la piel va a volver. Lo ves en el embarazo. Tú estás embarazada, la piel crece, crece, crece y luego das a luz y la piel vuelve otra vez hacia atrás. Y no se ha quedado larga. Se ha adaptado en una dirección y se ha adaptado en la contraria. Y entonces, a no ser que hagas una rotura de la estructura, que te la hayas cargado y ya no vuelva. Entonces lo que has perdido es la capacidad elástica de la piel, que serían, pues eso, un fracaso. Pero es que no estamos buscando ahí, es que eso sería dañar la estructura. Y aquí lo que buscamos es una elasticidad, pero si tú me das el estímulo voy, pero si tú me lo quitas, vuelvo. Porque además es una de las cosas que se han explicado sobre Yin Yoga, como que te hacía más flexible, que te hacía tener más rango de movimiento, pero bueno, ya estamos viendo aquí que no se mantiene porque... Si lo haces todos los días, claro. Lo tendrías que hacer todos los días Sí. y necesitarlo. Porque si solo lo haces de manera artificial, el ejemplo es aprender un idioma de manera artificial. Tú puedes ir a clases de ruso, que si no usas el ruso para nada, en menos de 6 meses se te ha olvidado lo que diste en clase. Porque no lo estás implementando en tu vida, no lo necesitas. Tu cerebro te lo va a quitar, no va a gastar recursos de manera innecesaria. Claro.
Otra de las indicaciones en Yin Yoga es que se practica con los músculos relajados para que el estrés o estimulación llegue a las zonas profundas del cuerpo. Y esas zonas profundas o Yin del cuerpo son los huesos, los tendones, ligamentos, articulaciones, fascia profunda. Ahí se mete todo eso, ¿eh? Sin embargo, en Hatha Vinyasa la indicación es activar los músculos estabilizadores del core o los antagonistas. Hace poco leía que un estiramiento es una fuerza tensil en un músculo que no se va a quedar solo en el músculo porque sus fibras están tan entrelazadas y mezcladas con el tejido facial que es imposible aislar ese estiramiento, ¿no? Es un poco lo que hemos visto de la piel, ¿no? Lo que comentabas, que que tú puedes hacer Yin Yoga pero no vas a afectar solamente a esos tejidos profundos que se supone que Yin Yoga también el músculo se va a ver afectado. Todo, o sea, si tú estiras todo, no puedes estirar una parte aislada del cuerpo. Estás estirando el nervio, estás estirando el ligamento, estás estirando la piel, estás estirando todos los órganos. Y si mantienes el músculo pasivo, da igual, ¿no? O sea, también se va a estirar. Sí, a ver, lo que pasa es que sí que es verdad que si tú contraes el músculo es la parte que es un muelle y si tú haces un estiramiento pasivo, lo primero que se va a dar de sí es lo que más fácil se estira. Entonces, si yo sobre un muelle estiro, lo primero que va a abrirse es el muelle. Si yo quiero que se estire este tramo final, tendría que llegar al final del recorrido del muelle para seguir estirando a este otro. ¿Qué pasa? Que eso es sobre el papel en un momento en el que yo puedo llegar de manera infinita, pero es que la articulación tiene un límite estructural que no va a llegar. Es decir, si yo estiro así, mi muñeca tiene un límite que no tiene por qué ser solo la de los tendones, también está la articulación. Entonces, yo no puedo estirar un ligamento hasta donde quiera, ni un músculo hasta donde quiera. Entonces, el ejemplo es el codo. Estira el bíceps. No, es que el codo ya no da más. Es que el codo no dobla para el otro lado. Entonces, ¿cómo vas a estirar más el bíceps? No llega. Entonces, cuando te están contando del tejido profundo, todo se estira. Y sí que es verdad que si yo hago fuerza en el músculo y en esa posición estiro, al menos estoy focalizando en algún sitio un pelín más determinado. Y luego, por otro lado, en un estiramiento pasivo, yo me tengo que ir al límite del recorrido articular. Mientras que si yo estoy haciendo fuerza, al menos la articulación está estable. Si yo hago un estiramiento sosteniendo, no va a sufrir mucho menos la articulación, porque el estiramiento va a ser más corto. ¿Qué pasa? Que si yo pienso que el objetivo del estiramiento es llegar lo más lejos posible, en el momento en que hago fuerza, no va a llegar muy lejos. Entonces la gente va a pensar que no está estirando. Es lo que hemos hablado alguna vez de el yoga estético respecto al yoga funcional. Es como, para ti ese ejercicio si estás trabajando en tu zona de necesidad de trabajo. Pero en el momento en el que solo estás buscando conseguir una posición, a lo mejor lo haces a costa de hacerte daño, o una persona laxa llega ahí sin ningún trabajo. Esa persona no está trabajando, simplemente ha llegado allí porque no tiene ningún sostén. Entonces, no está trabajando. Es el problema de cuando vemos la postura de Instagram. Es como ya, pero es que aterrízatela en tu cuerpo. Sí. Esa es la diferencia. Entonces, sí que es verdad que hay diferencia entre estiramientos pasivos y activos, porque al final el cuerpo no es una suma de músculos, huesos metidos en el cuerpo, sino que yo tengo a un director de orquesta, que es el cerebro, que tiene que aprender a manejarlos todos, y es el equilibrio de todos lo que hace que funcione. Si no sabemos manejarlo bien, no me sirve para nada. Por eso, si yo te incorporo un estiramiento dentro de un movimiento que tiene sentido en tu vida cotidiana, que estás haciendo fuerza en una zona, estás haciendo que a mí me guste y sepa manejar eso. Yo siempre pongo el ejemplo, es decir, Nadal está muy fuerte, ¿vale? Rafael Nadal. ¿Eso significa que sabe boxear? ¿Por qué? ¿Porque no tiene fuerza? Sí la tiene, pero sus músculos no saben boxear. ¿Por qué? Porque su cerebro no tiene el patrón motor de cómo hacer esos gestos. Entonces, en la vida diaria, si yo te implemento gestos totalmente pasivos, ¿cómo los vamos a incorporar en la vida activa si no los estás aproximando a nada? Entonces, tenemos que intentar hacer las cosas que vamos a necesitar para nuestro día a día. Si yo voy a ser tenista, tengo que fortalecer y estirar los gestos que me van a hacer falta cuando juego al tenis. Si los hago en pasivo, pues cuando vaya a jugar al tenis no sé usarlos. Entonces, tengo que aproximarme a la realidad de mi vida de lo que yo necesito.
Y que me va a sostener y que me va a apoyar, ¿no? Y que al final un poco lo que decimos, que puedas coger un calcetín sin dañarte la lumbar, que puedas tener una vida pues funcional, activa Claro. O sea, el cerebro no entiende de un bíceps. El cerebro entiende de coger esa taza. Entonces, yo tengo que limpiar el patrón motor y conseguirlo de la manera que sea más eficiente posible, donde no haya interferencias musculares, donde yo haga un gesto limpio, que no use los músculos que no debo usar, como cuando ves a una bailarina que da un salto, que parece que no pesa, que no cuesta. ¿Por qué? Porque solo ha usado los músculos que necesita para hacer ese gesto. Y todos los que me enturbian el gesto, tu cerebro los ha ido quitando y lo ha ido limpiando. Entonces, el hacer un gesto más eficiente se basa en eso y no lo puedes hacer de ninguna manera si lo haces en pasivo. Vale. Más cosas que te comento. Entonces, también está esa pregunta de Yin Yoga que a la larga genera más rango de movimiento. Claramente no, porque tu cerebro ese rango de movimiento que has conseguido en una hora de clase lo elimina. Y la otra pregunta es, ¿sería entonces lo ideal este tipo de práctica para personas hiperlaxas? El problema de una persona hiperlaxa, para que te hagas una idea, es una persona que todas sus articulaciones están como muy sueltas, no tiene freno, ¿vale? Entonces, imagínate que tú llevas un calcetín que se te baja la goma, un pantalón que se te cae la goma, el tirante del sujetador que se te cae, todo está dado de sí. ¿Vas a estirar más esos tejidos? Realmente es un reto. Una persona hiperlaxa tiene una vida que es complicada porque tiene que estar mucho más fuerte y donde una persona que sus ligamentos sostienen gratis, sus músculos pueden estar relajados porque tú no tienes que estar pendiente de subir de la goma del pantalón, subir de la goma del calcetín, del sujetador, se sostienen solos y tú puedes usar los músculos para otras cosas. Pero si tú no puedes usar los músculos para otras cosas porque tienes que estar sosteniendo todo, si encima estiras más y das más de sí a esas estructuras, se lo estamos poniendo muy difícil. ¿Qué pasa? Que por otro lado es la gente que más lo practica. ¿Por qué? Porque como no le cuesta... Yoga en general, sí. Claro, sí, es como se me da súper bien y no me cuesta nada, mira qué fácil me es. Claro, si tú a esa persona le pones un trabajo de fuerza, un trabajo que es el que necesita, le cuesta mucho. Entonces no le es agradable, mientras que el otro lo consigue con cero esfuerzo. Claro, tendemos a coger el que no nos cuesta, pero no es el que nos viene bien. Normalmente hay una premisa muy básica. Necesitas lo que no te gusta. Sí, es en Ayurveda también, es como te equilibra lo opuesto a lo que es. Porque lo que te gusta ya lo tienes y normalmente lo vas a tener en exceso porque te gusta. Lo que no te gusta no lo vas a coger nunca, con lo cual es de lo que te vas a tener carencia, es lo que te va a faltar. Pero es verdad que en yoga además ves que pues destacas, se te da bien, ¿no? Cuando eres hiperlaxa. Haces una figura como muy espectacular, pero no estás trabajando. Claro, porque ya ese rango que la gente rígida sí que nos viene bien, yo me incluyo la primera, que nos viene bien esa manera de practicar de yoga para, pues eso, alargar, estirar. Estas personas allí tampoco están haciendo ningún esfuerzo ni... Claro. Pues el otro día lo comentaba además en la formación 200, porque hay mucha gente hiperlaxa, en concreto 2 chicas, y claro, tienen dolores al practicar yoga. Y es como... Es que la parte de asana, por lo menos, de yoga, luego hay un montón de cosas en yoga, respiración, meditación, un montón de prácticas que les van a venir de perlas a todos. Pero a vosotras la parte de asana, con ese enfoque contemporáneo de estirar, claro, y me miraban como diciendo, pues estamos en una formación, ¿ahora qué hacemos? Es como, no es lo que os viene bien, no es lo que necesitáis otro tipo de trabajo, de estabilidad, de fuerza, de trabajar... Muchas veces hay una frase que a mí me gusta mucho que decía Angela Merkel, decía, ¿el alemán? ¿Alemán difícil? No, no es nada difícil. Mis niños de 5 años en Alemania todos hablan alemán. Muchas veces lo que no te cuesta, tú consideras que no es difícil. Claro, entonces si comparamos a una persona que lleva 5 años estudiando alemán en España respecto a un niño de 5 años, el niño de 5 años te va a mirar con cara de... Esto pues qué difícil. Claro, es como, pues no es tan difícil. Claro, es que para ti esto no es un trabajo. Porque para ti esto ha llegado de manera innata. Para mí esto es un esfuerzo y yo estoy haciendo mucha fuerza. Pero si solo miramos el final, que es el resultado de cómo lo hablamos, que es en lo equivalente en el yoga, es cómo de alto subo la pierna,
Claro, es que uno llega mucho más arriba, ya, pero uno hace mucho más trabajo y el otro ninguno. Y a uno le viene bien y al otro no. A uno le aporta y al otro no. Exacto. Le aporta dentro de que ya veremos que también nos forzamos al punto de lesiones, que hay muchísimas en yoga, que eso le sorprende mucho a la gente. Dice, pero tú eres profesor de yoga, pues estarás sanísimo. Y es como, pues no. Ni el médico tampoco, no tiene ninguna enfermedad. Ni el dentista tiene los dientes perfectos. Entonces, tengo por aquí más dudas. Bueno, era esta ya la hemos resuelto. Pero sobre los tendones tenías la duda si son más difíciles de curar las roturas en los tendones que en los músculos porque están menos vascularizados. Ya hemos visto que también el estiramiento o la capacidad de fortalecer es más difícil en un tendón, ¿no? Por el tema de la vascularización. Lento, precisamente porque todos los procesos metabólicos que se dan en el tendón son más lentos que en el músculo y uno va de la mano del otro. Tenemos a uno que tiene muchas ganas de tirar y el otro que va más despacio. Y ahí se junta con otro problema y es que el tendón no tiene una gran capacidad de señalización de dolor. Entonces, ¿qué pasa? Que somos capaces de ignorar un problema tendinoso porque como no se queja, es como el calladito de la clase, tú sigues tirando. Y entonces el problema es que al final acabará saliendo. El problema es que cuando el tendón se queja, ya está fatal. Vamos mal, ya vamos tarde. ¿Y los ligamentos también o los ligamentos es distinto? No, el ligamento señaliza muy bien. Ah, sí. Sí. El ligamento principalmente es uno de los órganos que más propiocepción tienen, ¿vale? Para que te hagas una idea, imagínate el tobillo, y yo ahí siempre pongo el mismo ejemplo. Imagínate que vas conduciendo y se te enciende la luz de la reserva y dices, me voy a quedar sin gasolina. Entonces tú vas a la gasolinera, llenas el coche de gasolina y se soluciona el problema. Pero ahora, ¿qué pasa si esa luz de la reserva se funde? Que te quedas tirada. ¿Pero por qué? ¿Es que acaso esa luz de la reserva te llena el depósito? No, pero es el que te avisa. Pues esa luz de la reserva son los ligamentos. El ligamento es el que todo el tiempo le está diciendo al cerebro de me estiro, estoy doblado, cuida que me voy. Es el que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, siempre está avisando. Entonces, avisa al músculo para que contraiga. Si tú te vas a torcer el tobillo, en el momento en que empiezas a estirar el ligamento, le dice al músculo, tira. Y tú vas a bloquearlo para no torcértelo. Entonces el ligamento señaliza muchísimo. Por eso la típica sensación de el 15 que se cicatriza mal da muchos problemas, porque señaliza mucho. Entonces duele durante mucho tiempo, mientras que el tendón es mudo. Yo lo digo, en clase lo digo, las células tendinosas son como Shakira, son sordas, ciegas y mudas. Entonces, para conseguir que se expresen nos cuesta mucho y el día que se expresan lo hacen con un golpe en la mesa. Ya has llegado ahí al límite, ¿no? Sí, entonces vamos tarde. Ya hay problemas. Sí. Entonces también tardan más en curarse, ¿no? Ya hemos llegado a esa parte de que está dañado, va a tardar más en curarse. Lo va a hacer si le das el estímulo adecuado, la carga que necesita, el tiempo que necesita, ¿no? El tendón cicatriza, ¿vale? Pero tenemos que darle todas esas cosas, ¿vale? El tendón, lo más importante que necesita es la carga, porque al final nosotros tenemos unas células tendinosas que se van adaptando a la fuerza que tiene el músculo. Y a lo largo del histórico, imagínate que un tendón tardásemos 3 meses en hacerlo y durante 3 meses tu cuerpo está generando fibras. Y tú un día has dicho, hoy vamos a fuerza 100, te hago una fibra de 100. Hoy vamos a 150, hoy te hago una fibra de 150. Y entonces tú vas teniendo fibras de diferente fuerza. Si mañana me haces una fuerza de 120, las de 100 las rompes. Y el cuerpo dice, espera, te tengo que poner nuevas. Vamos a 120, te pongo de 120. Pero ¿qué pasa? Que esa renovación se hace despacito. Si el músculo se ha puesto más fuerte o le he metido una carga muy alta, no le damos tiempo y estamos en degradación constante. Y ahí es donde viene el problema, que no tenemos tiempo a rehacer el tendón nuevo. Y si además, teniendo en cuenta que el tendón tarda mucho en señalizar, cuando señaliza le quito la información de dolor, todavía vamos más ciegos todavía. Ahora se ha puesto muy de moda técnicas de analgesia a nivel de tendón, que se basa en pinchar, en poner electricidad, en poner
toda serie de cosas que puedas imaginarte para que no duela. Pero en el fondo lo que estás haciendo es silenciarlo, ¿vale? Y luego, por otra parte, una de las cosas que más dificulta la recuperación tendinosa es que, como te he dicho, el dolor tarda en aparecer y además, aunque el tendón esté dañado, cuando lo calientas dice, bueno, venga, me callo, vamos, y deja de doler. Entonces es el típico dolor que al empezar el movimiento duele, pero cuando empiezas a hacer la actividad calienta y deja de doler y dices, bueno, si ha dejado de doler es que estará bien. Sí. Pero cuando se enfría, empeora y cada vez vamos a peor. Pero como en tu mente se quedó no, es que hacer este ejercicio me viene bien, lo hago más. Y en el fondo a lo mejor ese ejercicio es el que te está haciendo daño, porque ese ejercicio a lo mejor no es el que tu tendón necesita, no es el adecuado, o la frecuencia no es la idónea, o la intensidad es demasiado alta, ¿vale? Entonces ahí, otro ejemplo muy tonto, yo lo digo, es el cocido no es malo. ¿Tú puedes comer un cocido? Sí, pero si a lo mejor estás saliendo de una gastroenteritis, pues no es lo más adecuado. Entonces, un tendón lesionado es ese momento que estás saliendo de la gastroenteritis y que tienes que estar con el arrocito blanco, con el jamoncito york, y vamos poco a poco haciendo una subida. Entonces, los tendones necesitan carga y necesitan carga progresiva, lineal, entendiendo cuáles sus señales y sus formas de quejarse. En el momento en que tú entiendes cómo se queja un tendón, cómo duele, qué carga tolera, vas a poder empezar a entender todo. Y además el tendón tiene una cosa que es súper bonita y que cuesta entender, y es que tú hoy le das una carga al tendón y mañana sabrás si ha sido la adecuada o no. ¿Por qué? Porque el dolor va a venir mañana, es como el de las agujetas. Tú hoy estás haciendo una clase muy fuerte y tú dices, no, si yo he podido. Y al día siguiente de repente dices, ¡ay, las agujetas que tengo! Como si hubieras hecho una clase de CrossFit. No puedo ni sentarme. ¿Por qué? Porque me pasé y esas agujetas son fibras musculares que se han roto porque le has pedido más fuerza de la que tenías y entonces todas las fibras que no daban la fuerza suficiente las has roto. Pues eso mismo que en el músculo se ve muy bien que son las agujetas es lo que pasa en el tendón. Lo que pasa es que en el tendón se silencia y tú dices, ya no tengo agujetas, ya lo puedo hacer. Es como, ya, pero es que el tendón no le ha dado tiempo y ese es el problema. ¿Y cómo lo notas? O sea, no hay forma de notarlo. ¿Cómo sabes? En el tendón lo vas a saber porque el diagnóstico de la tendinopatía es un dolor bastante a punta de dedo, sobre todo en miembros inferiores. Es un dolor que al inicio del movimiento duele, sobre todo por las mañanas, que en caliente desaparece, pero que vuelve a aparecer. Pero ahí ya estás lesionada, digamos. Ahí ya te has pasado. Estás en agujeta constante. No hay manera de saber... Tenemos que retroceder la carga y decir, vamos a hacer lo mismo, pero un poquito menos carga. A ver cómo vamos. Y ver, ¿lo toleramos o no lo toleramos? Y ahí vamos haciendo los ajustes. Es verdad que hay veces que el problema no solo es la carga, es que el gesto es el inadecuado, ¿vale? Porque a lo mejor estamos haciendo un gesto que está haciendo daño directamente al tendón. Entonces, si no corregimos el gesto, no hay nada que hacer. Mira, hay una tendinopatía que es súper agradecida porque esta normalmente en una sesión mejoran si te hacen caso, ¿vale? Y es la tendinopatía del glúteo medio, ¿vale? La típica trocanteritis que te dice la gente, sí. ¿vale? Una de los principales motivos de la trocanteritis es cruzar las piernas. Mira. Entonces, uno de los principales motivos es que cuando tú atraviesas la línea media y cruzas las piernas, compactas al tendón contra el trocánter y le estás haciendo una cizalla, ¿vale? Mira, imagínate una cuerda que le estás haciendo así. Sí, le estás haciendo un efecto soga, ¿vale? Estás cizallándola. Si tú separas la soga del punto en el que se está apoyando, ¿vale? Lo que he hecho es coger una cuerda y hacerle como en un reborde subir y bajar, ¿vale? Cizallarla. Si tú lo separas, dejas de estar impactando eso, deja de friccionar y deja de doler. Entonces tú le dices a la persona, mira, no cruces las piernas, duerme sin juntarte a la línea media, sin cruzarte de piernas y siéntate con las piernas separadas y desaparece el dolor. Y eso, junto con un leve fortalecimiento y corregir algunos matices, y se acabó el problema. Pero claro, si a ti te dicen, no, es que yo he oído que hay que hacer fuerza. Sí, hay que hacer fuerza, pero primero también hay que evitar
quitar los factores que están generando un problema. Entonces, si no lo sabes identificar, claro, no lo sabes corregir, ¿vale? Que es lo que comentábamos en yoga, que es esta lesión, no sé. El yoga bat. Sí. Claro, esa es la tendinopatía de los isquiotibiales, es el típico dolor en el isquión, a punta de dedo, cuando alguien estira, ¿vale? Además, esta lesión se suele complicar muchísimo porque este tendón, si le damos mucha cera, tenemos dos factores que nos lo lesionan. El primero, que estiramos mucho este tendón, y este tendón, cuanto más lo estiras, como que más se defiende y empieza a engrosarse. Y en ese engrosamiento... Y estirarles, por ejemplo, Uttanasana, ¿no? Claro, todo lo que sea llevar las manos... Adho Mukha, todos los que sea, con rodillas estiradas, llevar las manos hacia abajo, van a estirarlo, porque es como que nos hace, como que nos saca el isquión y hace que el músculo impacte de esta manera. Entonces, en esta manera, si tú haces fuerza, te lo clavas y estás clavando el tendón contra un reborde óseo. Y en esa compresión, si encima haces fuerza, ya estás haciendo un efecto de cizalla. Para lo cual el cuerpo es incapaz de adaptarse, porque los tendones siguen una premisa, son como un balancín. Él te dice, ¿qué quieres adaptarte? ¿A fuerza? ¿Tensil? Es decir, que tú me tires y yo me haga fuerte, o a compresiva, si tú me comprimes. Porque si tú solamente me comprimes, yo lo que voy a hacer es muy fácil, voy a sacar un callo, me defiendo, me engroso, ¿vale? Como los callos de las manos cuando alguien escala, y me defiendo. Y ya está. Pero claro, el problema de los callos de las manos, de esos engrosamientos, es que no son elásticos. Entonces dice, es que si me haces elástico esto se me levanta, entonces me rompo. Pone más callo. Y entonces entramos en una guerra que se empieza a engrosar. ¿Y cuál es el problema de la lesión insercional de los isquiotibiales? Pues que a la derecha, al ladito, tenemos al ciático. Y si al ciático le quitamos espacio, ¿qué nos va a pasar? Que nos va a dar una ciática y vamos a estar con un dolor todo el rato en esa zona porque nos están comprimiendo, y va a empezar toda una sintomatología de dolor neuropático, un dolor bastante desagradable. Incluso hay veces que se generan adherencias y son lesiones muy complicadas, porque además luego, cuando esto se irrita, el nervio también se inflama. Y partimos de una base de que estábamos en un sitio donde teníamos dos vecinos. Este le ha ocupado el sitio a este. Este no tiene sitio, pero también se ha engrosado, con lo cual no cabemos de ninguna manera. Y empezamos a tener problemas. Claro, el nervio que da muchísima sintomatología es horrible. Ahora, ¿qué pasa? Que tú en tu día a día te sientas sobre los isquiones. ¡Ay, que no tenemos sitio para poder adaptarnos! Entonces, es gente que tiene muchísima complicación en su vida diaria porque a lo mejor no puede estar sentado más de 10 minutos. Entonces, ¿cómo comes? ¿Cómo te relacionas? Bueno. ¿Cómo viajas? ¿Cómo coges el coche? Entonces, genera una incapacidad funcional altísima, pero con el problema de que esa gente no para de estirar porque le alivia. Porque cuando tú lo estiras, como que sacas un poquito el agua del tendón y puntualmente ocupa menos, pero dice, que me has vuelto a comprimir, ¡bum! Otra vez genero más callo. Y entramos en una espiral de que cada vez ocupo más, cada vez me estiro más, cada vez me irrito más. ¿Que se puede quitar ese callo? Sí, callo cuesta mucho, pero se revierte. Lo que pasa es que ahora te toca un trabajo con esa persona hay que limitar la sedestación, todos los ejercicios que se hagan en flexión de cadera hay que eliminarlos. Por ejemplo, esto le pasa a gente... Es una lesión del yoga, pero es una lesión de gente que corre en montaña. Cuando todo lo que sea ir cuesta arriba va a ser mucha flexión de cadera. O de la gente que hace escalada, de los deportes que se trabaja con rodilla muy alta. Un ballista también le suele pasar. Entonces, claro, hasta que rompes esta tendencia cuesta mucho. Pero bueno, con paciencia se puede, pero cuesta salir de ahí. Entonces, en estos casos, esta persona tiene que entender que eso que cree que le alivia lo tiene que dejar de hacer porque le está matando.
Que yo creo que es algo que pasa mucho en yoga, ¿no? O sea, vas a practicar y dices, ay, es que practicar me sienta bien porque me deja de doler. Y luego lo que comentábamos un poco del dolor y las endorfinas, ¿no? Esa relación de subidón que te da luego también, si has estado pues machacándote un poco durante la práctica al punto de dolor, que en muchas prácticas de yoga además se anima a que pases ese umbral del dolor y luego sales con esa subidón de bienestar, de buen rollo, de alegría y al día siguiente dolor de nuevo. Claro, a ver, el cuerpo libera una sustancia endógena que es que cuando a nosotros algo nos hace daño, libera endorfinas. Y esas endorfinas son una molécula natural en el cuerpo que va a buscar generar bienestar para que tú estés más a gusto. Y genera analgesia, es la analgesia natural del cuerpo. ¿Qué pasa? Que son adictivas. Si yo te hago daño, tú vas a liberar endorfinas y tu cerebro va a acabar asociando que dolor genera placer. Entonces buscamos ese dolor para obtener ese placer. Realmente en el cerebro el dolor y el placer están muy cerca y por eso se tienden a confundir y lo vemos en la sociedad, ¿vale? Que no están tan alejados. El problema es que es una perversión del sistema, porque hace que cada vez me enganche más a algo que probablemente no me está haciendo bien, porque si tú te enganchas a algo que te genera un poquito, pero que te es sano, el problema es que cuando te estás lesionando y tú vives de ese dolor, de cuanto más me duele, más me gusta, más alivia me genera, pues nos acabamos haciendo daño. Sí, sí. Sí, al final es como algo externo, ¿no? Estás buscando como algo, en vez de encontrar ese bienestar de otra manera, estás buscando como un apoyo externo, ¿no? Como un apoyo, una descarga extra. Es que es como un opiáceo, en el fondo es una sensación muy agradable. Entonces, cuando lo pruebas dices que yo quiero esto. Y luego también ignoras la señal del dolor del cuerpo, ¿no? Que yo creo que también aprendes como a ignorar las señales del dolor y el dolor es una señal de que algo va mal, no es una señal de sigue por aquí. Claro, a ver, el problema es que para lo bueno, para lo malo, somos el ser vivo con mayor capacidad de adaptación. Somos capaces de vivir en el desierto, en el Polo Norte, en condiciones de todo tipo. Entonces, si tú me das esto de dolor, pues yo llega un momento en que acepto que es esto de dolor. Y ya está. Y es lo que hay. Entonces, a todo nos adaptamos. Si no nos adaptásemos estaríamos sufriendo también mucho. El problema es que hay veces que perdemos un poco el foco y nos adaptamos a cosas que no son sanas. También hay gente que se adapta a cosas que son totalmente... Nos estamos adaptando a la vida sedentaria, nos estamos adaptando a comer, a no comunicarnos, a comer fatal, a vivir sin luz. El cuerpo dice, bueno, pues me adapto, bueno, pues lo intento. Todo por sobrevivir. Claro, tendemos a la supervivencia, entonces, bueno, es innato, no, simplemente hay veces que buscamos las cosas más potentes y dentro de que no es trampa, o sea, que es una endorfina natural que tiene una duración muy limitada en el tiempo y que enseguida se va a bajar. O sea, si ya nos metiésemos en hablar de drogas, eso ya es lo mismo, pero muchísimo más potente, que dices, ¿por qué las drogas enganchan tanto? Porque te lleva a una sensación súper placentera y tiene tolerancia y dependencia. Yo quiero volver a tener esta sensación, pero cada vez necesito más para volver a tener esa misma sensación, con lo cual cada vez necesito más de esta sustancia, que es lo mismo que tú acabas de decir, cada vez necesito un poquito más de dolor para conseguir lo mismo, igual que en cualquier sustancia. Otra cosa que habéis comentado antes es en lo de la tendinopatía del isquiotibial. Se puede sentir en el isquiotibial, ¿no? Cuando estiramos ese tejido, pero también se puede sentir cerca de la rodilla. El músculo va a tener tendón arriba y abajo, ¿vale? Porque al final el músculo lo que pasa es que se tiene que enganchar en un extremo y en el otro. Entonces, cada persona va a saltar, lo primero, su tendón más débil, ¿vale? Y luego, dependiendo de la técnica, si yo hago un gesto, por ejemplo, en el Adho Mukha, donde yo bloqueo la rodilla, ya la dejo rígida y a partir de ahí empiezo a tensar desde el isquion,
probablemente el isquión ya no me dice, ay, aquí yo ya empiezo a estar incómodo y ya no tiras más, pero la rodilla ya la tienes 100% estirada. Ese tendón ya está en su límite. Entonces hay mucha gente que lo que le va a empezar a saltar es por la pata de ganso. Entonces le va a saltar por el semimembranoso, por el Que es en el semitendinoso. interior de la rodilla. Sí, es la cara interior de la rodilla, ¿vale? En la zona interna. Mm. Entonces hay gente que le va a saltar por un lado y gente que le va a saltar por otro. Y hay gente que no le va a saltar por ninguno, porque hay mucha gente que dice, jo, pero es que hago lo mismo que fulanito y a fulanito no le duele. ¿Por qué? Y es como, O porque a bueno, lo mejor no haces lo mismo, o porque tú tienes otro rango de movimiento, ¿no? o porque es de mejor calidad. Asumámoslo. Asumamos que no todos tenemos el mismo nivel de acabado. Entonces yo lo digo, ya, y yo miro allí igual que tú y tengo menos capacidad visual, menos agudeza. Hago lo mismo. Sí, O sí. tengo menos capacidad auditiva o tengo menos ritmo musical y hago lo mismo. O gente que lavándose los dientes igual que la persona de al lado se le pican más porque su esmalte es peor. O el que desarrolla cáncer de pulmón sin fumar y el otro está fumando todo el día y está como una rosa. Claro, entonces no todo el mundo haciendo lo mismo se lesiona igual, ¿vale? Entonces hay una cosa que es súper importante entender. El cuerpo está hecho para moverse y si tú no me das la fuerza, yo ahí pongo un ejemplo. Muchas veces te vienen, ¿no? Desde la fisioterapia de, es que tengo una contractura, es que me duele. Y la contractura es una adaptación del tejido a, es que no tengo más fuerza, es que no tengo de dónde sacar. Pues ya te hago una contractura. ¿Por qué? Porque si tu músculo tiene fuerza para aguantar 60 kilos y en tu día me pides 70, pues dice, hago trampa, pongo pegamento y así aguantamos más. Y esa es la contractura. Y entonces es como, no, yo voy al fisio a que me den un masaje y que me la relajen. Y es como, vale, pero es que no tienes la fuerza para aguantar, ¿vale? Entonces yo ahí pongo un ejemplo también muy tonto que es, imagínate que tienes un niño que pesa 30 kilos y lo coges en brazos y el niño se te sube y se te agarra con las piernas, con los brazos y tú lo llevas y son 30 kilos, pero tú puedes con él. Ahora cógelo dormido, desparramado. No puedes con él andar, de acá a la habitación no llegas. ¿Por qué? Si son los mismos kilos. Porque al estar tónico y al estar sujeto, no tiene nada que ver cómo se transmiten las fuerzas. Entonces, nosotros somos un esqueleto con unos músculos que nos tienen que sostener el día entero. No es lo mismo si yo tengo un músculo que está desparramado y no puede con mi cuerpo, así tengo un músculo que me tiene perfectamente en mi sitio. Entonces, la contractura es esa trampa de no puedo más, ya no sé qué hacer. Entonces, siempre estamos pensando en, no, es que estira la contractura, no, ablanda la contractura. Que no, que la contractura es que ya no te quedaba más remedio, que has llegado a ese punto porque no tienes fuerza. Entonces, si no fortalecemos, no vamos a salir de esa espiral perversa nunca. Y eso es como, parece que es tirarme piedras contra mi tejado, pero te lo digo a todos mis pacientes, puedes elegir, tienes dos opciones. O si quieres, fortaleces y me dejas de ver, o nada, seguimos aquí fregando el suelo. Venga, dale, quitamos el charco que nos hace la gotera. Pero es que no tienes fuerza para sobrevivir a tu día a día. Entonces, en cuanto hay un pico mínimo de fuerza, salta. Y lo que vemos muy bien en el músculo es lo mismo en el tendón, es lo mismo en el resto de cosas. Y muchas veces tendemos a hacer cosas que sean así como muy pasivas, porque también es lo que nos está queriendo vender un poco la sociedad. Del, no, mira, ponte esta crema que durmiendo y sin hacer nada te vas a adelgazar. Y es como, bueno, vale. Lo que hemos dicho al principio, ¿no? El balones fuera, responsabilidades y el fuera. efecto píldora de y me tomo esto y ya se está. soluciona. Entonces, sí. Cero responsabilidad. Cero responsabilidad. Y luego, Y fíjate, tiempo. Y tiempo. Y el otro día oía una reflexión que me gustó mucho que decía el daño que hacen las series de médicos en nuestra mentalidad. Y es como, ¿por qué? Dices, tú ves House, ves la que quieras. El médico siempre llega y le da la respuesta para lo que le pase y todo pasa por el médico que yo te salvo. Y nunca en ninguna serie pasa porque el paciente tenga que hacer nada. Entonces, de manera inconsciente se nos ha metido eso de, bueno, da igual, yo hago esto y luego ya vengo y me arreglas. Sí, la responsabilidad la ponemos en un tercero. Sí, entonces
Y hay cero análisis, también se lo vemos en yoga, o sea, no quiero, hazme una sadhana, pero vamos a ver qué es lo que te pasa, analízate, cómo te sienta esta técnica, y es como, no, ¿qué técnica me va bien? Y es como, pero tendremos que ver qué técnica y tendrás que experimentar y tendrás que observar cuál es el efecto de esta técnica en ti. No, tú dame qué es lo que tengo que hacer. Exactamente, no hay recetas. Y luego no se hace además, ¿eh? Porque son cosas a largo plazo, pues esta respiración la tienes que hacer todos los días un poquito. Y lo que nos gusta es el efecto píldora de no, yo me lo tomo ahora y tengo el efecto inmediato y no tengo que estar 10 minutos respirando o todos los días o haciendo no sé qué. Creo que infravaloramos el poder del largo plazo. Sí, sí. Muchas veces cosas muy pequeñas pero muy mantenidas en el tiempo dan grandes resultados y técnicas muy cortoplacistas no son sostenibles. Lo único que funciona para el cuerpo es el dar la orden de manera sostenida porque es lo que hace que tu cuerpo diga vale, te lo mantengo, vale, te lo mantengo. Tenemos dentro un guardián que dice, todo lo que no uses te lo quito, todos los días. Entonces, o me lo pides todos los días o te lo quito. ¿Vale? Esto es como el tiempo que no hayas usado, tiempo que has perdido. Pues todo lo que no uses en el cuerpo lo vas a perder. Y sabes de eso además me recuerdo que no sé dónde lo leí, que una de las teorías de por qué soñamos es que, claro, estás con los ojos cerrados sin ningún tipo de estímulo durante 8 horas. Y entonces soñamos para que se estimule el centro visual con imágenes, aunque sean pues imaginarias, y que ese centro no se quede durante 8 horas inservible, que si no se perdería visión. Era una teoría, no sé si lo leí en el libro de Matthew Walker, no me acuerdo dónde lo leí, pero fue como, jolín, qué curioso, ¿no? Es una de las teorías de por qué soñamos, ¿no? No perder... No sé, en esto no soy experta, no sé decirte, pero mira, me parece curioso. Tiene como su lógica, me pareció muy interesante. Entonces, se me había quedado ahí una cosilla, luego creo que me acordaré sobre el tema este de la... bueno, entonces lo que decíamos de se daña en algún extremo del músculo, o sea, el tendón, y es tan fácil en ciertas posturas de yoga como doblar simplemente las rodillas, ¿no? Claro, si tú a un músculo a un tendón le vas a pedir al mismo tiempo tracción y compresión, no puede adaptarse a las dos. O le pides una o le pides la otra. Entonces, si le vas a pedir fuerza, pídesela con menos tracción del tendón. A poco que tú dobles las rodillas un pelín, ya destensas y ya el músculo tiene de dónde tirar. Es que muchas veces pensamos que la figura perfecta es aquella en la que se ve en la imagen. Ya, pero es que esa persona tiene ese rango de movimiento y tiene ese nivel de elasticidad. Si tú no lo tienes, tienes que quitar de algún sitio. Hay que adaptarlo a ti, no tienes la misma capacidad. Es como pensar de, como esta persona lleva gafas para ver bien, yo me cojo sus gafas y veo. No, bueno, es que no es tu graduación. Claro. Es que tú tienes la tuya y esa persona tiene la suya. Sí, pero eso a la gente le cuesta mucho entenderlo y en yoga igual es como todos quieren hacer la misma postura, la postura de la imagen del libro de no sé quién o de no sé qué revista y es como... que tenemos distintos huesos, que tenemos distintas formas en las articulaciones, que los músculos varían también de tamaño, de fuerza, de fibras de colágeno. ¿Sabes qué pasa? Eso es algo constante. Pero como no lo vemos, es como, claro. No, por dentro somos iguales. Los dientes son distintos, los ojos son de distinto color, el pelo, pero por dentro los huesos de todos somos diferentes, aunque uno mide 1,80 y el otro 1,60. Sí, eso yo se lo digo a todo el mundo. Es como que, primero, no tenemos las mismas calidades, no tenemos las mismas habilidades, de hecho, no tenemos ni los mismos músculos. Hay músculos que son inconstantes. Igual que hay gente que tiene la muela del juicio o no la tiene, o que puede tener una agenesia de un diente y hay un diente que de repente no tiene incisivo lateral, pues hay gente hay músculos que no los tiene porque vamos cambiando. Entonces, o que insertan en distintos sitios. Sí, hay variantes, hay muchas variantes. La favela, hay gente que tiene favela. Hay gente que no la tiene. Entonces, no hay más que mírate las venas de una mano y de la otra, y las venas de una mano son distintas a las venas de la otra. Y dices, si es que no somos iguales. Ni simétricos. Ni simétricos. Y esto es una pelea que tengo de manera constante. Cuando alguien te llega con un informe de una resonancia, ¿no? Y te dice, es que la resonancia dice que tengo tacatá, 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 tacatá. Y es como, vale, la resonancia te está comparando respecto al modelo. Una media, ¿no? Al modelo de lo perfecto, ¿vale? Entonces, te está diciendo, tienes una tendinopatía degenerativa o tienes una discopatía degenerativa. Y la gente asocia degenerativa a algo muy malo y muy feo. Y cuando le dices, no, mira, es que degenerativa lo único que significa... Que se va gastando con el tiempo, ¿no? Que se va degenerando... Pero que no es normal. El ser humano. Claro, porque esto solo es una foto. Entonces, si yo cojo una zapatilla que llevo usando durante 15 años
y le doy la vuelta a la suela y digo, esta suela está desgastada, ¿qué me vas a decir tú? Hombre, pues lo normal, las suelas son un elemento de desgaste que está diseñado para desgastarse. ¿Eso es patológico? No, pero es que si te la comparo contra una zapatilla nueva, las costuras se han vencido un poco, hay un desgaste de la suela. Claro, es que la estamos comparando con una que no se ha usado, pero es que no la puedes comparar contra la que no se ha usado. Yo cuando la gente me dice, no, claro, es que este hombro me duele porque tiene 50 años, digo, ya, y el otro te lo han puesto nuevo. No, el otro hombro no tiene años, ¿no? Claro, compáramelo respecto a lo que es en ti normal, porque si yo te digo, mira, es que tienes 50 años, ¡ay! Y tienes canas. ¡Oh! Bueno, es que es normal. Es que tienes 50 años. Otra cosa es que me tendría que plantear que sería raro si tienes 5 años y te están saliendo canas, porque a lo mejor hay un problema en la melanina y eso puede marcar algo. Pero hay cosas que tienen horquillas. Es decir, si lo normal es que estamos diseñados, por desgracia, para vivir 30 años de manera óptima, tenemos que entender que a partir de los 30 años nos hemos quedado sin servicio de mantenimiento y lo que hayamos llegado en esa edad es con lo que vamos a vivir el resto de años. Y las cosas se van a ir gastando de manera fisiológica. Lo que tenemos que hacer es optimizar su uso y no hacer un uso inadecuado, un desgaste precoz, eso sí, pero que se va a desgastar es lo normal y es que es lo que toca. Es que si no se desgasta... Seremos eternos. No, que estaremos muertos. Sí. Claro, si me dices que tus zapatillas no se gastan, es que no las has usado. Ah, vale. No estás muy vivo. Muy vivo no estás. Entonces, estamos en este engaño de la juventud eterna, de Sí. negar el envejecimiento, de negar los procesos fisiológicos. Entonces, hay veces que es como, tienes el desgaste que te corresponde, ni más ni menos. Esto no es patológico, porque de hecho, hoy te duele, pero hace 10 días no te dolía y tenías el mismo envejecimiento. Esto no es por eso. Y a mí me encantaría que cuando ceda este dolor, que te hagan una resonancia y que tengamos esa foto sin ningún dolor con esta edad y que comparemos contra esta. Porque el problema es que solo nos hacemos unas resonancias cuando tenemos dolor. Y entonces decimos, pues será esto. Ya, pero es que a lo mejor cuando no tienes dolor eso también lo tienes. Claro. Entonces ahí estamos comparando mal. Y luego tenemos un problema, tú has dicho, es que la gente quiere la imagen, quiere, pues eso, la postura de la domuca perfecta y persigue eso. El problema es que somos seres visuales y el poder de la imagen es muy potente. Entonces, generan grandes nocebos. ¿Qué significa esto? Que tú te haces daño porque quieres llegar a una postura que visualmente estás ahí. De hecho, hay muchas veces que tú puedes estar practicando yoga y tú en tu mente crees que lo estás haciendo maravilloso, perfecto, precioso, y de repente te miras al espejo y dices, ¡oh, madre mía! Y de repente en tu cabeza ha perdido todo el valor y tú estabas trabajando, pero ya no vale, porque ya no estoy poniéndolo en base a las expectativas que yo tenía. Sí, sí. Y eso pasa ahora mismo igual con toda la ecografía, con las pruebas de imagen. Todo el mundo quiere tener una prueba de imagen de su lesión. Y genera grandes nocebos porque muchas veces es como, es que tienes 50 años o tienes 40 años, es que vas a tener algo seguro. Pero es que antes también lo tenías. Y ahora, como vas a ver eso, ya te vas a sentir más inválido, más incapaz, más de tengo que tener cuidado. Te va a generar una fragilización. Y eso es insano absolutamente, porque es como, vamos a optimizar lo que tenemos, vamos a sacar el máximo rendimiento y, bueno, ¿que no estás perfecto? Claro, pero eso, yo pongo un ejemplo muy tonto, digo, esto es como si alguien es un poco feo y le comparas con Brad Pitt y dices, es que eres muy feo ya, no vas a conseguir nada. Bueno, pues tendremos que sacar otras estrategias. Ya está, no pasa nada. Pero no vamos a condenarle ya de por vida porque no sea Brad Pitt. Bueno, pues es que hay columnas que no son de Brad Pitt. Bueno, pero es que yo cuando me hacen la comparativa en la resonancia, me la comparan con la de Brad Pitt. Y dice, bueno, ya está, pero vamos a sacar por donde podemos. Sí, sobre todo para mantener la salud, la movilidad, lo que decía, coger un zapato y tener en el fuerza. suelo y tener fuerza y subir escaleras y poder correr por el autobús y no ahogarte en el camino y, exactamente. Y eso, ir envejeciendo. De manera sana. Eso es. Sí, sí.
Volviendo ya a Yin Yoga, y ya yo creo que ya terminamos ahí un poco con la parte de Yin Yoga. Una de las cosas que caracteriza la práctica es estar un tiempo en las posturas, mínimo 3 minutos, según la zona del cuerpo, pero la zona de la lumbar y cadera se dice de 3 minutos en adelante, para que se produzca ese supuesto alargamiento, trabajo en las articulaciones y demás. Y se genere más rango de movimiento. Sin embargo, hay un estudio, varios, ¿no? Pero en concreto uno de Ryan y colaboradores en 2010 que estudiaron el CRIP o esa elongación en la unidad músculo-tendón en seres humanos durante 30 segundos de estiramiento y observaron que el mayor estiramiento se da en los primeros 15-20 segundos. Exacto. Y no hay estudios que digan cuánto es el tiempo ideal que debería durar el estiramiento ni cuánto tiempo tardan los tejidos en recuperarse de esa deformación o alargamiento. Es que me lo has dicho tú todo. Ya está. No, a ver, es que yo creo que han dicho 3 minutos porque había que decir algo. Esto es como en las recetas, ¿no? Te tengo que decir un número. Entonces han dicho pues 3 que no minutos. podía ser menos. O sea, si había lesiones y tal, sí, pero en alguien sano, de 3 minutos en adelante. E incluso, si estás cómodo, hasta 20, ¿eh? Bueno, es que yo creo que cuando haces un método y se consiguen cosas, muchas veces el método lo que pasa es que la muestra es pequeña. Entonces, como a ti te va bien hacer eso, has llegado a la conclusión que mínimo hace falta eso. No se ha conseguido demostrar en estudios que más tiempo vaya a generar más cambios y de hecho lo que hemos hablado, esos cambios luego hay que ver si son sostenibles. Lo que yo creo que sí que hay una cosa que es muy interesante y es que tenemos un ritmo vital muy rápido. Entonces, yo siempre lo explico. Nosotros tenemos, en nuestro sistema nervioso, tenemos 2 vertientes, ¿vale? El sistema nervioso simpático y el parasimpático. Y es como, tenemos al sistema nervioso central y al sistema nervioso autónomo. Entonces, el central es el que yo hago todo lo que yo quiera y luego el autónomo es el que se encarga de gestionar todo lo que nosotros no gestionamos, ¿no? Y esa gestión de todo lo involuntario lo hacemos como si fuese con una escala de grises, donde yo tengo en un lado el negro y en un lado el blanco. Si yo me voy al negro, estoy en un momento de peligro vital, donde voy a mandar toda mi sangre a los órganos que me van a ayudar a defenderme. Es decir, van a ir a mis músculos, van a ir a mi corazón, van a ir a mi pulmón, yo voy a tener que poder morder, correr, saltar, defenderme de lo que haga falta. Pero si yo hago un análisis de riesgos donde no hay peligro, lo que va a hacer mi cuerpo es no hay peligro, me voy al blanco. Y va a mandar toda esa sangre pues vamos a hacer la digestión, vamos a reproducirnos, vamos a cicatrizarnos. Son funciones además que requieren de tiempo, todas las del parasimpático. Claro, son entonces, largo plazo. Eso es. ¿Qué pasa? Yo ahí estoy de acuerdo, que creo que aquí viene una colateral. Y es que si yo hago una técnica donde hay tiempo, donde estoy parada, donde te obligo a parar, lo que te estoy haciendo es llamar vas a ir a ese lado blanco y te voy a ayudar a que tu cuerpo arranque, pero va a arrancar no desde la función pura del tejido, sino desde que el cerebro va a entender que estoy en calma, que no hay ningún peligro, que me puedo permitir descansar, que me puedo permitir soltar. Y observar qué me pasa. Llevar la atención hacia el interior. Claro. Encontrar también ese estrés en vez de huir de él, ¿no? Claro. Entonces, probablemente lo que va a activar son unas vías que el cuerpo necesita y que la vida, conforme la estamos montando, no nos deja espacio. Entonces, a mí el Yin Yoga me encanta. Y me encanta porque cuando lo hago siempre es como ese momento en el que tengo un sartenazo en la cabeza de, por favor, necesito parar, párame. Y ya está, y se acaba el mundo y llego a un momento en el de suelto el control, ya no tengo que pensar en nada, si tengo que encargarme de 7 cosas, si tengo un paciente, no, se acabó, para, y es el momento de reconexión con el cuerpo y decir, vale, dejo de vivir en la cabeza para como bajar más al cuerpo. Y me parece que en eso el Yin Yoga es maravilloso y es brutal. También es verdad que hay que conseguir soltar. Porque como no sueltes, entras en una lucha de ¿qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué mierda? Me quiero mover y quiero ir. Y tienes al cerebro queriendo hervir. Y empieza la lucha. Pero si consigues llegar a ese punto, creo que esos 3 minutos y esos 20 minutos están ahí.
no están tanto en lo que estamos buscando analíticamente en el tejido, sino en lo que el cerebro va a decir puedes soltar, ¿vale? Para mí, cuando estamos en estrés, es como el perro que está tenso con la oreja levantada de pasa algo, y cuando ya puede soltar, relajarse y dormir y decir no pasa nada, pues ya está, todo está bien, ahí es donde se producen otra serie de procesos. Y esos procesos son los que busca llamar el Yin Yoga. Y me parece súper interesante. Pero claro, creo que el prisma desde donde lo miramos o la forma desde la que nos la han vendido para ser mecanicistas y para tener un halo como un poco más científico y más técnico, creo que no es, ¿vale? Yo no estoy de acuerdo, pero no significa que no piense que el Yin Yoga no es bueno o que no aporta beneficios. Exacto. Sí, y yo es lo que he comprobado, o sea, a nivel físico no genera esos cambios que nos han comentado. A nivel energético está muy relacionado con medicina tradicional china, un poco forzada y también con calzador. Y lo que sí, que fue una parte que yo metí en la formación desde hace muchos años, es los efectos en el sistema nervioso. Lo mismo, no para todo el mundo. Hay gente que Yin Yoga es una lucha y les pone más estresados, más nerviosos y más agitados que antes de empezar a practicar. Entonces, ¿es la práctica para todo el mundo? No, pero es que no hay una práctica para todo el mundo. La práctica de yoga tiene que ser algo muy individualizado, porque hay gente y dices, pero bueno, si es que está estresadísimo, Yin Yoga le va a venir genial. Le va a venir genial porque estás viendo desde tu prisma de a mí me viene muy bien y me hace parar. Pero a esta persona no. Y personas, por ejemplo, con estrés postraumático no se recomienda para nada. Y personas que tienen un nivel de estrés súper elevado tampoco les suele venir bien este tipo de práctica. Yo creo que ahí también una de las cosas que pasa es que cuanto más arriba estás, más te cuesta bajar. Más ayuda necesitas a bajar. Y si yo te expongo estando muy arriba a, pues vamos a meditar, pues vamos a mirar... Algo lento hace un choque con tu sistema que es como... es demasiado lejos. Entonces, hay que si ir yo estoy poco aquí, a poco. El objetivo es bajar aquí. Sí. Y de ahí el objetivo es bajar aquí. Y ahí hace falta el acompañamiento, hace falta una persona, hace falta muchas cosas que dices, ¿y por qué no eres capaz de hacerlo solo? Bueno, porque cada uno parte desde donde parte. Claro, cada uno tiene una historia, ¿no? Claro, entonces yo lo veo mucho. Muchas veces, por ejemplo, en temas de dolor crónico se ve, porque es en el momento ese, para mí, y para lo que se está viendo ahora, las corrientes nuevas que están saliendo de dolor crónico, lo que te vienen a decir un poco es el sistema petó, llegó a su límite y ya el cuerpo no sabe ni siquiera de cómo interpretar el dolor. Y ya tu patología es el dolor. Ya no es que la rodilla esté mal o la cadera esté mal. No, es que ya lo que no funciona es la señalización del dolor. Porque ya todo lo interpreta como dolor. Y esa gente al final lo que necesita es reconciliarse con su cuerpo, sentir cómo funciona su cuerpo, volver a entender, porque esa persona ya no funciona la señalización del dolor y dice, es que haga lo que haga me duele. Claro, es que es como si tienes la piel quemada y te toques o te pongas crema o te hagas un peeling o te hagas lo que quieras, salta, dice ya, es que está quemada. Sí, como que recablear y volver a hacer como esa relación. Sí. Y es un tema que es muy bonito y a la vez muy duro, donde hay que enfrentarse mucho a uno mismo, porque es como muchas veces tendemos a hacer cosas porque tenemos estrategias que tendemos a repetir porque esas estrategias nos han permitido vivir, pero al mismo tiempo a veces nos han metido en un pozo y ahora tienes que mirarlas de frente y decir, pues no, es que esta estrategia me permitía ser muy funcional en la vida, me permitía llegar muy lejos, pero a costa de comerme mis recursos. Y ahora no me quedan más recursos y el cuerpo falla. Y enfrentarte a eso es muy duro porque toca trabajo psicológico, mucha sinceridad con uno mismo, mucha conexión con el cuerpo y a día de hoy vivimos en el cerebro a tope y estamos muy desconectados del cuerpo. Y lo que queremos es que el cuerpo no hable, que el cuerpo esté en silencio y que sea buena, que no me diga nada. Y claro, pues hay veces que ya... Y el cuerpo lleva la cuenta, como dice el libro, el título de Tal cual, el cuerpo lleva la cuenta. Y muchas veces, hay veces que hay gente que te dice, ¿pero cómo sabes que me duele ahí? Y es como, porque el cuerpo no miente, porque el cuerpo lo dice. Entonces,
ves Sí, que... en patrones posturales, ¿no? En estructuras, está el término este de armadura de Wilhelm Reich, que era un psicoterapeuta, que sus teorías están superadas, pero esa parte de la armadura de una persona estresada vive dentro de un cuerpo estresado, con un tipo de respiración muy específica, Y con que no unos cabe, patrones que no cabe. posturales, unos gestos, una mirada, o sea, claramente está dentro, ese cuerpo expresa perfectamente qué es lo que le está ocurriendo emocionalmente. Tal cual. Y eso es algo que es un perfil de personas que solemos ver mucho en consulta, porque yo creo que en base a tu estructura de personalidad, tú colocas las cosas que te pasan en tu vida de una manera, y cuando tú tienes una persona que es muy exigente, muy controladora, con mucha necesidad de validación, que siempre tiene que llegar a más, es una persona que al final se ha puesto armadura, armadura, armadura para llegar a la batalla como sea y como pueda. El problema es que luego toca vivir dentro de ella, y eso duele y eso pesa. Y quitarla el problema es que ya, pero es que entonces ahora ¿cómo sobrevivo? Eso se ve también, por ejemplo, en personas con estrés postraumático, que para sobrevivir justo después de ese evento han desarrollado técnicas para ignorar las señales de su cuerpo, porque es un campo de minas, llevar la atención hacia el interior, pero claro, cuando cortas tu relación con tu cuerpo, no solamente cortas con aquello que te genera dolor, sino también tu capacidad de qué es lo que te da placer, de disfrutar, de conectar con los demás. Entonces, claro, es como, vale, hasta aquí te ha servido, pero para que podamos seguir hay que echar marcha atrás y ver todo esto y empezar, pues eso, a recablear, a reconectar, a volver a relacionarte con tu interior, porque es que es imprescindible para poder sanar. Hay muchas veces que en sesión toca decir esto, es decir, el problema está en que tenemos tanto dolor que ya el cuerpo no tiene placer y necesitas... Hay gente que le dice que le duele todo, que le duele vivir. Y dices, claro, es que lo que compensa al dolor no es las endorfinas, lo que de verdad ayuda a no sentir dolor es el placer. Esa es la otra parte. Entonces, ¿qué pasa? Que hemos dejado el placer puro, ¿vale? Es el disfrutar de un café, de una charla con una amiga, de una puesta de sol, de hacer deporte, de sentir tu cuerpo. Ese placer, ese sentir tu cuerpo es lo que te va a hacer crecer. Pero si vives enfrascándote en tu cuerpo, en tu armadura, al final cada vez esto pesa más y esto duele más. Y de ahí no salimos. Y de ahí no se sale si no es con un trabajo interior y un trabajo muy bonito, pero muy duro, donde hace falta mucho acompañamiento. Y eso es una pasada. Y al final muchas veces tendemos a pensar que el estrés postraumático es el que ha vivido cosas muy grandes, ¿vale? Puntuales. Y puntuales muy trauma grandes. con mayúsculas. Claro, trauma con mayúsculas. Pero hay muchas veces que no es un trauma con mayúsculas, es que la suma de pequeñas cositas que han ido haciendo el gota a gota, gota a gota, la suma final es que tú tienes un estrés postraumático. Y para mí el estrés postraumático es ese momento en el que sistema central y sistema autónomo se pelean, y el sistema autónomo dice, hasta aquí, ahora voy a mandar yo. Y no puedes dormir, no puedes comer, las digestiones no funcionan, vienen pesadillas, porque él ha dicho, mando yo, ahora no vas a hacer tú lo que quieras. Me rebelo, no soy capaz de concentrarme, no soy capaz de hacer nada. ¿Qué pasa? Que si yo lo intento tapar desde la medicina rápida, es un ansiolítico, un antidepresivo, un apago, 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 apago. Pero no vas al síntoma. O sea, sí, vas al síntoma, solo vas al síntoma. Pones un parche, ¿no? Pero no vas como a tratar la fuente o el origen, digamos. Sí. Y a nosotros nos llega mucho eso. O sea, yo el otro día tenía un paciente que me decía, no, he tenido un shock emocional porque de repente toda mi estructura funcional de mi vida se ha caído y de repente me ha empezado a doler el menisco que me dolía hace 3 años, la cadera que me operaron hace 5, la hernia que tenía hace 10 años y ahora me duele la mandíbula y ahora tal. Entonces, que vengo a que me trates la rodilla, la cadera, la lumbar, la cervical y la mandíbula. Y es como... Claro, tendrá que ser de mano de terapia. Porque todo se ha roto de golpe, ¿verdad? Sin hacer nada, simplemente porque ha habido un trauma. No sé,
a lo mejor es que te has quedado sin recursos. Yo lo digo, ¿no? Esto es como un mantel. La vida es, tú tienes una serie de demandas y tu mantel tiene un tamaño. Y si yo tiro para acá, todos aquellos se han quedado sin mantel. Y si de repente tú tiras, me dejas a mí. Entonces, llegamos a lo que llegamos y tenemos los recursos que tenemos. Hay que elegir. Y si de repente las demandas suben, hay que aceptar que otras no las puedes cubrir. Entonces, por eso lo digo, yo tengo el trabajo más bonito del mundo, porque el ver eso y verlo desde fuera y ayudar a alguien a hacer su proceso y ayudar a alguien en el conectar, camino, ¿no? Porque muchas veces ni siquiera saben y les ayudas a conectar. A lo mejor lo que necesitas es esto, también se puede ver, ¿no? Y de repente es como, porque cuando estás dentro tú no lo ves, o sea, se ve desde fuera. Es imposible. Y tener esa orientación, joder. Perdemos la capacidad de quitar zoom, ¿no? De tener perspectiva, y la perdemos. Es imposible, porque además es que si el problema es ese, la solución está en ti. Mientras que dime qué tengo que hacer, que yo me tomo la pastilla. Se soluciona antes. Pues seguimos más cosas, tenía más cosillas por aquí. Vamos ya a otras preguntas, vamos a dejar ya lo de Yin. Yo creo que ya cerramos ahí con ese tema. Para el sistema nervioso, no para todo el mundo, pero para el sistema nervioso sí puede ser una herramienta muy útil para hacer una pausa, para observar, para desarrollar interocepción. También siempre con asterisco. Hay personas que la interocepción, lo mismo, llevar la atención al interior de tu cuerpo es un campo de minas y puede ser algo terrorífico y no la mejor herramienta, pero para el que le va esta herramienta, el que consigue esa regulación a través del Yin Yoga, es la clave, es el sistema nervioso. No tanto a nivel físico, que bueno, sí se estira el cuerpo, estás en contacto, estiras por aquí, por allá, luego te sientes como, depende de las posturas que hagas, más liberada, que respiras mejor, más a gusto, bien, pero sobre todo el efecto es a nivel sistema nervioso. Pero luego tenía otras preguntas más centradas en el tendón, que es esa obsesión en el mundillo yogi con la elasticidad o plegar nuestro cuerpo de formas inverosímiles y profundas. Desde el punto de vista funcional y de salud ya hemos visto que no es nada útil. Y luego también se ve mucho en yoga, últimamente yoga conditioning, que es combinado con pesas para hacer fuerza. Y hay especialistas que nos dicen que casi es más importante la estabilidad y fuerza que mucho rango de movimiento o movilidad. La cuestión es que es lo que hemos hablado antes. Nosotros somos como un polígono, una estrella, y tú estás equilibrado si tienes suficiente fuerza, suficiente elasticidad, suficiente estabilidad, y cuando estás en el equilibrio de que tienes todas, eres funcional. Si solo tienes de una y si no tienes de otra, la fuerza sin control no sirve de nada, si algo es muy elástico pero no tiene fuerza no sirve de nada, ¿vale? Entonces, es el equilibrio. ¿Qué es lo que pasa? Que a día de hoy lo que nos está pasando es que cada vez tenemos menos fuerza, porque tú antes ibas al mercado y hacías la compra y venías con la compra. Las maletas no tenían ruedas, tenías que subir escaleras, tenías que hacer cosas que de manera natural no teníamos nadie que nos supliese. Ahora es que haces la compra por internet, te la traen, no andas, no haces fuerza y estiras. Claro, pues entonces el problema es que ahí vas corto de fuerza. Entonces, la solución no es solo fuerza, la solución no es solo estiramiento. Cuando tendemos a hacer algo que sobresimplifica y solo busca algo en particular, perdemos el orden. Normalmente en los deportes generales, donde te piden todo, si tú quieres jugar al fútbol, tienes que poder correr rápido, tienes que poder saltar, tienes que poder estirar la pierna para llegar, tienes que poder tener todas las habilidades, y solo cuando tengas un equilibrio, cada deporte nos va a dar un polígono de fuerzas más hacia un lado o hacia otro, de características o de propiedades, serás funcional. Entonces, el problema es que, sí, claro, si tu funcionalidad es estar delante del ordenador sentado como una seta, pues tendremos las habilidades de una seta. Muy bien, la de la capacidad de estar sentado y de autocontrol, pues la tendremos muy bien, pero claro, ni tendremos la fuerza, ni tendremos la flexibilidad, ni tendremos ninguno. ¿Qué es lo que se tiende a potenciar? Pues en cada momento se potencian unas cosas y ahora se está poniendo muy de moda la fuerza, porque lo que se está viendo es que cada vez estamos más débiles. Sí. Entonces, claro que necesitamos fuerza. Claro, es que es lo que no tenemos a día de hoy. Sí. Y yo creo que también es observar qué es lo que necesitamos fuera de tendencias, ¿no? Porque a lo mejor yoga está de moda, pero no te viene bien porque eres hiperlaxo, o a lo mejor otro lo que necesitas es más estirar porque es justo lo que te haces un poco como análisis personal y qué necesito yo ir a por ello, ¿no? Claro. De nuevo, yoga aquí como asana, sabiendo que tienes esas otras áreas de respiración, meditación, que eso no todas
fenomenales para todo el mundo, pero para cada uno de manera personalizada pueden ser muy útiles. Luego otra cosa, que esta es una pregunta que es que me tenía muchas ganas de hacerte porque está el tema de los ajustes manuales en yoga, que es que hay estilos de yoga cuya seña de identidad es el ajuste manual de profesores, y dicen que es que ellos palpan los tejidos, ¿no? Tocan así el tejido y sienten si hay más rango de movimiento simplemente con palpando, y entonces empujan a que una persona pues consigue esa postura, pues yo qué sé, de tocar la cabeza con los pies en extensión de columna, etc. Entonces, como fisioterapeuta, ¿es posible palpando poder saber si una persona puede ir más profundo en una postura? ¿Y hay algún beneficio físico en que alguien te lleve a ese punto? Porque desde luego, energético no. De yoga ya digo yo que no, porque también se dice, no, es que a nivel energético vas a alcanzar no sé qué, no, eso no. Y a nivel físico, ¿sí? Vale, a ver, hay una diferencia que es que hay veces que tu propiocepción no está muy allá y donde tú te crees que estás en un sitio, en cuanto te hacen un ajuste táctil leve, de decir, intenta hacer esto, tú crees que lo estás haciendo y no lo estás haciendo y de repente te tocan y dicen, vale, lo he entendido, ¿vale? Y de repente, sí. porque tú te crees que has llegado y no has llegado. Y basta que te hagan ese pequeño ajuste y es perfecto, ¿vale? Entonces, los ajustes táctiles son muy potentes porque te hacen sentir dónde tienes que ir, ¿vale? Pero de ahí a que yo sepa que eres capaz de llegar más lejos de donde yo naturalmente soy capaz de llevarte, me parece que hay un poco de soberbia en que yo voy a pensar que soy más listo que tu cerebro y tu gestión de tu cuerpo, que llevan manteniéndose toda su vida vivo. No sé, me parece que es complicado, me parece soberbio cuando menos la afirmación. Y de hecho, normalmente tú estás diseñada, si tú no tienes ninguna patología, tienes unos sistemas de alarma, de control y unos órganos que te dicen, a partir de aquí, esto es un problema. Si yo me salto eso y me lo salto y te llevo más allá, la probabilidad de que te haga daño es muy alta, porque te voy a romper, ¿vale? Entonces esto a mí me suena muy a las técnicas rusas de las gimnastas con las niñas, que lo que buscan era romper. Algo estético, ¿no? Una estética, pero en yoga además se busca salud. No tiene nada de sentido, porque oye, si estás buscando ese aspecto estético de salir en la foto de... Si tú quieres la estética, no hay otra forma. Claro, porque te tengo que llevar ahí, te tengo que deformar. Pero no me digas que hay salud detrás de este ajuste, No hay salud. Ni funcionalidad, ni nada parecido. Y sobre todo que yo sepa más que tú de ti. Sí. Porque otra cosa es que te empuje y te lleve a un sitio de venga, vamos a aguantar un poquito y como si no, en una posición en la que a ti se te cae la pierna, no llegas, te ayudo. Vale, pero ese momento de... Bueno, pues suena... Y palpando, tú puedes saber si hay más rango de movimiento, así cerrando los ojos y poniendo una mano y notando el calor de los tejidos o la energía de los tejidos, a ver si hay ahí más rango en la articulación. Llámame loca, pero yo no estoy de acuerdo. Vale. ¿Y qué más teníamos por aquí de preguntas? Yo creo que lo tenemos más o menos ya todo visto. Creo que sí. Hemos hablado de la curación de los tendones, de qué requiere la curación también lo hemos visto. Sí, que tienen la capacidad de recuperarse al 100%, no tienen por qué quedarse más frágiles si se hace una recuperación adecuada. A ver, aquí hay un tema que es un tema bastante delicado porque además hay mucha controversia, están saliendo artículos muy distintos. Ahora mismo hay la gran pregunta siempre en los tendones es si se regenera el colágeno de los tendones o no. Y con esto se han escrito ríos de tinta, ¿vale? Porque hay técnicas que van enfocadas a... Es que Yin Yoga también otra de las cosas que dice es que la práctica regenera el colágeno de los tendones. Bueno, pues ahora hay artículos que están viendo que, sí, que, no. Que dicen que no, que el colágeno con el que naces es el que tienes y que lo puedes redistribuir mejor o peor, o que tengas un músculo más eficiente, o que tengas una estructura que en conjunto de cerebro, nervio, músculo, tendón funcione mejor y que eso sea más eficaz. ¿Vale? Entonces lo que estamos hablando es de niveles de eficacia, no de estructuras más fuertes, ¿vale? Entonces, ahora mismo hay una controversia grandísima, no queda claro, las nuevas tendencias vienen a decir que el colágeno en los tendones no se regenera y que de hecho que si aparece un colágeno nuevo parece que es un colágeno de reparación, que es un colágeno tipo 3 que casi parece menos resistente que el colágeno tipo 1. Entonces, ahí hay mucha polémica. Entonces,
hablar de regeneración de los tendones, yo aquí siempre uso un ejemplo, ¿no? Cuando lo explico en clase y hablo del paso de Semana Santa, ¿vale? Y yo digo, mira, nosotros tenemos a nuestros costaleros y tú te han dado 60 costaleros para llevar este paso. ¿Qué pasa? Que tú a lo mejor con 60 costaleros vas bien, pero de repente uno se te lesiona o uno muere y este ya desaparece. Pero si a los 59 que me quedan los hago más fuertes, los recoloco mejor y los redistribuyo, es que puedo resolver perfectamente y el paso se sigue llevando. Entonces, tenemos a Jill Cook, que nos hizo un estudio en 2015 súper interesante y que parece, de momento, es lo que más validez tenemos a día de hoy, que nos dice que la parte del tendón que ha muerto, porque son unas células que han muerto, parece que eso ya no se regenera y que es irreversible. Entonces lo que tenemos que hacer es que el que tenemos, el colágeno que tenemos, que responda más fuerte y responda mejor y de manera más eficiente. Que conseguir aumentar eficacia a costa de tener más colágeno parece que es un proceso que solo se da durante la infancia, hasta la adolescencia, que en ese periodo parece que sí conseguimos sintetizar más colágeno, pero que pasado el crecimiento ya tenemos lo que tenemos y que tenemos que aprender a manejarlo mejor, pero que ya no vas a tener más colágeno. ¿Y qué podemos hacer para sintetizar colágeno en esa... En la infancia, sí, hacer deporte. Claro, hacer que el cuerpo entienda que necesitas un tendón más fuerte, solicitárselo y que el cuerpo te ponga un tendón más fuerte, ¿vale? Entonces, ¿qué puedes hacer para tener un músculo más fuerte en la infancia? Sí. Hacer ejercicio. ¿Qué puedes hacer en la infancia para ganar más idiomas? Exponerte a idiomas y obligarte a hablarlos. Pues si tú quieres tener tendones más fuertes, igual que huesos más fuertes, tienes que generar el pico de masa ósea, el pico tendinoso en ese periodo, porque a partir de ahí vivirás de las rentas el resto de tu vida, teniendo en cuenta que lo vas a tener que seguir manteniendo activo para que no se te degrade y no se nos venga abajo, ¿vale? Y ya por último, independientemente de la práctica de yoga, ¿qué podemos hacer para tener nuestros tendones sanos y qué les perjudica? Tipo medicación, ¿no? La medicación para el colesterol, me sonaba que lo hablamos alguna vez. Mira, o falta o tipo de movilidad. Vale, si tú quieres cargarte los tendones, pasa de calvo a 3 pelucas. Así de fácil. Es decir, no hagas nada, no hagas ningún deporte y mañana haz la mudanza en casa de tu amigo. No hagas nada y mañana apúntate a CrossFit. No hagas nada y pasa. Entonces, si hacemos picos, esa es la forma perfecta de cargarte los tendones. Luego, hay momentos críticos en la vida donde va a haber una degeneración de manera fisiológica que si no la frenamos hay un problema. De manera natural, a partir de los 40 años vamos a perder un 1% anual de masa muscular, con lo cual cada vez tenemos menos músculo tirando de ese tendón, con lo cual también va a haber menos tendón. Si tú fortaleces al músculo, vas a poner un freno de mano para que no tengamos esa pérdida. Pero teniendo en cuenta que de manera natural va a haber una pérdida muscular y una pérdida natural de manera fisiológica. Momentos críticos. Por ejemplo, en la mujer, la menopausia. En la menopausia va a haber una caída del colágeno brutal que va a hacer que el funcionamiento de los tendones sea mucho peor. Con lo cual, o hemos fortalecido antes y hemos hecho una buena carga antes y lo mantenemos, o va en picado. Por ejemplo, en la menopausia es súper habitual, de repente, manguito rotador de un lado, del otro, epicondilitis, fascitis plantar, tendinopatía de Aquiles, una tras otra. Y es el juego de los topos. Quitas una, sale otra. Quitas una, sale otra. Y es un no parar. Y estamos condenados a hacer deporte, no hay otra. Si quieres salir de ahí, es lo que te queda. Y cuanta más choque en la menopausia haya, más importante hacerlo. ¿Esto dónde está muy impactado? En el cáncer de mama. Muchas veces en el cáncer de mama que está ligado a problema hormonal, lo que van a dar es unos fármacos que van a hacerte una menopausia radical para que no haya ninguna molécula que activa tu cáncer. ¿Eso qué hace? Que de repente el colágeno cae en picado, pero vamos, de una manera drástica. Y es gente que le duele todo. Pero claro, es iatrogénica, es decir, depende del fármaco, es secundaria a que tienes un fármaco que te está dando unos efectos secundarios que hacen todo esto. Pero claro, es que la alternativa es mucho peor. Entonces,
¿Qué le diría? Pues a toda la gente, a todas las mujeres con cáncer de mama que están medicándose con este tipo de tratamientos, que tienen que fortalecer sí o sí, pero que hay que hacerlo con control, que hay que hacerlo con mucha cautela, que hay que ir muy despacio, que los tiempos de metabolización de todos estos procesos van a ser más lentos y que hay que ir con mucha más atención, pero que si lo dejas va a ir Picado, cuesta ¿no? abajo y sin frenos. Luego, por ejemplo, hay fármacos que generan problemas en el colágeno. La isotretinoína, por ejemplo, que es la típica que se toma la gente para el acné. Muchos niños sí. que se toman el Rakutan, ¿vale? Eso, si tú combinas el tratamiento con el Rakutan con mañana con pito, la probabilidad de que te rompas es muy alta, ¿vale? Otros fármacos, la simvastatina. Muchas veces hay gente que está tomando simvastatina y le duele el Aquiles. Está descrito como un efecto secundario que aparecen deterioros en el Aquiles. La simvastatina es una de las pastillas que se toman para el control del colesterol, ¿vale? O las fluoroquinolonas, ¿vale? Es un antibiótico que se toma muy habitualmente cuando se tienen anginas y no responden a una primera línea de acción, te van a dar fluoroquinolonas. Y esa está descrita que en la semana siguiente, mientras te lo estás tomando y durante la semana siguiente, el tendón de Aquiles está descrita posible rotura de tendón de Aquiles. Así. Que luego lo quitas, vuelves poco a poco y no pasa nada. El cuerpo lo limpia y es capaz de restaurarlo. Pero hay muchos fármacos que interactúan. Por ejemplo, también la Viagra también tiene efectos secundarios en los tendones. Los tratamientos hormonales, la gente que se está tomando, por ejemplo, que se está ciclando o que está haciendo un poco de trampas en los gimnasios. ¿O tratamientos de fertilidad igual también o no? No, en esos no se está viendo, en eso no está descrito. Pero en los tratamientos, por ejemplo, de musculares, bueno, no son tratamientos, la gente que toma hormonas para tener más músculo, primero, por un lado, tiene más músculo, con lo cual tengo un músculo que crece muy, 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 muy rápido y un tendón que no le ha dado tiempo, y con un fármaco que al mismo tiempo a los tendones no va a dar problemas. Entonces, este tipo de personas siempre suele venir es que me duele el hombro. Viene con una tendinopatía de manguito rotador o con una tendinopatía de epicondíleos y dices, ya, bueno, es que a lo mejor es que nos estamos haciendo trampas al solitario, ¿vale? Entonces normalmente de fármacos que hace que las cosas fracasen suelen estar esos, que son los más habituales, que siempre hay que tener en cuenta vale, que has tomado antibiótico, estás con alguna pastilla para el colesterol, estás con algún tratamiento hormonal, con algún problema de cáncer, ¿vale? Y luego me estaba acordando al hablar del tema hormonal, embarazadas, que los ligamentos como que se vuelven más laxos, ¿no? Uy, pero ahí el tendón está claro, ahí el problema es que está todo muy dado de sí, muy laxo. Ahí, primero, suele ser un momento de la vida, el embarazo, en el que normalmente la gente suele estar como más cauta y tiene como más cuidado de su salud y de su salud, y es un momento de mucha conexión con el cuerpo y no se suelen hacer muchas barbaridades, y luego el embarazo va viniendo poco a poco. O sea, llega un momento en que cuando tienes los picos más altos es el momento en el que más barriga tienes también, con lo cual tampoco sueles hacer muchas locuras. Pero, por ejemplo, la práctica de yoga, de estiramientos, no sería como lo más... No, porque estás muy laxa. Entonces tienes unos niveles de laxtina y de relaxina muy alto que lo que van a hacer es que tus articulaciones no están protegidas, porque vas a llegar a rangos donde normalmente tu articulación no llega. Sí, sí. Porque ahí estás Hay desprotegida. que trabajar con menos rango de movimiento y más quizá fuerza, ¿no? Claro. No una práctica tan pasiva como sería Claro, y luego yoga, piensa que en el parto lo que hay que prepararse es para el trabajo de parto, y se llama trabajo de parto, porque hay que trabajar. El parto no es algo pasivo de que yo llego allí y me sacan al bebé, sino que lo vas a tener que sacar tú. Entonces, lo idóneo para prepararte en el embarazo, en el posparto y para el posparto es llegar fuerte y llegar con energía y con capacidad de esfuerzo para poder pasarlo. No es cuestión de llegar más laxa y más estirada y más dada de sí, es todo lo contrario. Y luego que justo me acabo de acordar, antes yin o de yang, antes yang de yin, en el sentido de ¿es mejor un estiramiento pasivo antes de un trabajo de fuerza o mejor trabajo de fuerza y luego estos estiramientos pasivos que serían más yin yoga? Depende de lo que busques y depende de lo conectado que estés con tu cuerpo. Si tú vas a hacer un estiramiento pasivo, si lo haces en frío, la articulación no te va a dejar llegar tan lejos,
porque el tejido llega hasta un punto, pero si lo calientas, el tejido va a llegar más lejos. Entonces, si tú quieres proteger la articulación y no tener ningún problema y focalizarte en el músculo, si tú lo haces en frío, como no va a dar tanto de sí, con menos rango vas a conseguir que la estructura abra más. No vas a conseguir más rango articular, pero el músculo sí que se va a estirar un poquito más. Ahora bien, si tú lo que quieres es más rango y tú, después de haber calentado, estiras, sí, vas a conseguir más rango, pero a lo mejor la articulación está menos protegida. ¿Qué es lo que ocurre en Bikram, por ejemplo, que están como esos entornos de calor? Claro, si yo te pongo muchísimo calor, está todo como muy dado de sí, muy estiradito y tú a lo mejor vas a poder llegar Más profundo, pero tú ahí no llegas en frío, con lo cual tu cerebro dice, estos rangos yo no sé manejarlos, cuidado que nos estamos saltando las zonas de control, ¿vale? Entonces, bueno, depende de lo que quieras conseguir, depende si tú lo que quieres es ser gimnasta o ballet, tú vas a calentar y estirar porque lo que tú quieres es dar de sí esa estructura para llegar más lejos. Si tú lo que quieres es hacer un estiramiento de la zona para que abra un poquito la zona, respire y luego no te hace falta hacerlo en caliente. Entonces ahí es dependiendo de lo que quieras conseguir. Sí, depende del objetivo. Sí. Pues no tengo más preguntas. Nada, oye, pues darte las gracias. Gracias, porque tenía muchas ganas de este podcast. Yo creo que ayuda mucho a los practicantes de Yin Yoga y de yoga en general a entender un poco sobre su cuerpo, sobre sus límites, a respetar el dolor y un montón de cosas que hemos hablado hoy aquí. Y no descarto invitarte otro día para hablar de un montón de temas que se quedan ahí en el tintero más allá de Yin Yoga. Pues cuando quieras. Muchas gracias, Carmen. A ti. Gracias, Tamara. Hasta pronto. Chao.